Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre el análisis transaccional. Como primer punto vamos a tomar el punto de su historia. El fundador principal del modelo es Eric Berman, un médico canadiense que se forma como psicoanalista en Yale. Y sus maestros son dos grandes figuras del psicoanálisis. El primero es Paul Ferdinand, de quien toma la idea de que el yo puede tener estados, y Eric Erikson, el autor de la teoría del desarrollo de la identidad, de quien adopta la visión evolutiva y la importancia de las influencias sociales. La teoría de los estados del yo es, de alguna manera, una forma de traducir un lenguaje más coloquial las estancias freudianas. Berman convierte el yo, el ello y el super yo de Freud en adulto y en niño y padre. Aunque su modelo de partida es el psicoanálisis, sus ideas se enmarcan claramente en la tradición humanista de entender que las personas tienen potencialidades que deben desarrollar y son responsables de su vida. En su primer libro de 1961, Análisis transaccional en psicoterapia, Berman plantea con claridad el modelo de tratamiento, pero en su obra en 1964, Juegos en que participamos, la que sirve para difundir el enfoque, este libro se convierte en el primer bestseller de la psicología porque llega al gran público y populariza la idea de los juegos interaccionales. Sin embargo, este éxito es más acogido por otros profesionales. Vermeer es desprestigiado por algunos de sus compañeros psiquiatras que le acusan de vulgarizar la profesión. Bueno, ahora como punto número 2 es la filosofía sobre el análisis transaccional. Y bueno, el análisis transaccional se nos dice que cuando nacemos nuestra vida está de alguna manera bien y que nacemos con un montón de capacidades que desarrollamos. Y pero que a veces en el entorno o la educación puede frenarnos a ciertas cosas. Según esta visión, somos seres que pueden pensar por sí mismos, tomar decisiones y hacernos cargos de nuestras vidas. Además, necesitamos a los demás para sentirnos bien y esas interacciones se dan a través de lo que Berman llama caricias, que no solamente son físicas, sino que pueden ser a través de palabras, gestos o físicamente. Bueno, y el análisis transaccional nos dice que dentro de cada uno de nosotros hay tres modos, o sea, tres estados del yo, los cuales son los siguientes, es el niño, el padre y el adulto. El del niño es nuestra parte emocional, creativa, pero también puede ser nuestra parte miedosa, rebelde, tiene subtipos como los de un niño natural, el que es pequeño y el que se adapta. El del padre es lo que aprendimos de nuestros padres cuando fuimos pequeños o de nuestras figuras de autoridad. Puede ser crítico, protector o simplemente repetir lo que ellos nos enseñaron. Y en el del adulto es nuestra parte racional, la que analiza las cosas y la que toma las decisiones con lógica. También se mezclan con lo aprendido de las otras personas. Esto no significa que tengamos personalidades múltiples, sino que usamos estos tres estados según la situación. Lo ideal es que estén equilibrados y no se peleen entre ellos. Ahora vamos a ver las transacciones. Las relaciones con los demás también se explican desde estos tres estados. Las transacciones son los intercambios de comunicación que tenemos, que es complementarias, cruzadas o ulteriores. En las complementarias, cuando los estados coinciden bien entre las personas, como un padre hablando con un niño. Bueno, y las cruzadas es cuando hay malentendidos o conflictos porque no se alinean bien los estados. Y la última, los ulteriores, cuando lo que se dice por fuera no coincide con lo que se dice, o sea, con lo que se da a conocer o con la intención, con lo que hace. Por ejemplo, alguien dice que aparenta ser maduro, pero en realidad está criticando. Muchas veces, tal vez sin darnos cuenta de que las tomamos, pero dice que esto es como una forma de un guión, como si nuestra vida ya tuviéramos un guión. ¿Por qué? Porque estas decisiones influencian por lo que, bueno, son influenciadas por lo que a veces o nos dicen las personas de nuestro alrededor
o nuestros propios padres, y pueden convertirse en mandatos como tienes que ser perfecto o no confíes en los demás. Entonces nuestra vida va siendo determinada por ese guión de la vida, el cómo actuamos, el cómo somos y hasta cómo respondemos. Pero a veces puede ser muy negativo y a veces hasta trágico. Por último, estos guiones también nos colocan en ciertas posiciones existenciales, como sentir lo que está bien y los demás están mal, o sea, sentirnos tal vez de alguna manera superiores a los demás. O al revés, actitudes depresivas, pensar que todo está mal dentro de nosotros. Lo más sano es sentir que tú estás bien y que los demás están bien. Bueno, ahora como tercer punto vamos a ver las patologías que nos dice el análisis transaccional. Bueno, el análisis transaccional dice que los problemas psicológicos pueden surgir de dos formas, estructuralmente y funcionalmente. La estructuralmente es cuando los personajes que dijimos anteriormente, que es el padre, el niño y el adulto, se empiezan a bloquear entre ellos. Por ejemplo, tu adulto quiere tomar una decisión, pero tu niño mete muchas emociones todo el tiempo y lo sabotea. Ese es un ejemplo. Y en el funcionalmente es cuando no puedes actuar desde el estado del yo. ¿Por qué no se puede actuar desde el estado del yo? Porque a veces es porque no hay una buena comunicación entre ellos, entre estos estados. Y hay otras veces porque se mezclan sin control o por un trauma que los bloquea. También puede llegar a pasar algo que se llama simbiosis, que es cuando estos dos personajes se complementan pero de una forma tóxica, como si se necesitaran todo el tiempo el uno del otro. Otra fuente de los líos son los guiones de la vida, que son como esos planes que creamos desde pequeñitos sin darnos cuenta, influenciados por las personas como nuestros padres, las personas que nos rodean. Y estos guiones contienen mandatos tipo no fracases, hazlo siempre correctamente, siempre tienes que destacar. Entonces, estos son los guiones de la vida. Y los seguimos haciendo desde que somos chiquitos hasta que somos adultos. Y después llega el punto en que ya no tiene sentido. Otro punto son los juegos psicológicos, que son como patrones de comunicación tramposas, que repetirnos sin darnos cuenta. Y tienen una estructura del siguiente tipo. El primero es el cebo. Alguien lanza una frase que parece inocente, pero tiene la trampa emocional. El segundo es la respuesta. El otro le dice y contesta desde el sentimiento. Y el tercero es el cambio de tono. El primero se cambia el mensaje y se pone a la defensiva o ataca. Y el cuarto es la sorpresa. El otro se queda de alguna manera desconsolado, así como de que wow, ¿no? Y el quinto es el beneficio final. El primero consigue la atención, el poder, la validación, aunque sea de alguna manera tóxica. Y algunos ejemplos de estos juegos comunes son los siguientes. Si no fuera por mí, y empezamos a decir, ¿no? Sí, pero, o sea, pide ayuda, pero pone como que reglas, ¿no? A cualquier solución. Otra sería te pillé, ¿no? O sea, poner trampas para luego criticar las acciones de los demás o maltratarse también. O el vamos a pelear tú y yo y crear conflictos entre otros para quedar bien. Ahora, uno que menciona el libro es el triángulo de Cartman, Cartman, en donde se juega a ser la víctima, el verdugo y el salvador. La víctima porque todos me hacen daño. Y el verdugo, todo lo haces mal. Y el salvador, yo te rescato. Y los roles se van rotando entre sí. Bueno, ahora como cuarto punto vamos a abordar el tratamiento o cuál es el objetivo este, del análisis transaccional. Bueno, el objetivo principal del análisis transaccional es que la persona sea más autónoma, o sea, que pueda manejar muchísimo mejor su vida sin depender tanto de sus viejos patrones. Y esto incluye el estar más presente y consciente de lo que pasa y ser más espontáneo, responder desde el estado del yo que haga falta y disfrutar más de las relaciones cercanas y sanas. La idea
es que las personas entiendan. La idea es que las personas puedan entender qué decisiones tomaron desde pequeños sin darse cuenta que las estaban tomando y que hoy en día siguen abordándolas y que en terapia ellos puedan tomar decisiones nuevas y más útiles para su vida actual. El terapeuta trabaja de tú a tú, con empatía y siendo espontáneo. Nada de secretos ni siendo súper transparentes. La terapia es como un acuerdo en equipo. Se pasa, se pone de alguna manera alguna meta de lo que quiere lograr y se decide qué pone cada uno. El paciente pone obviamente que el esfuerzo y el terapeuta pone experiencia. Se reconoce mutuamente como capaces ambos. Y estas son algunas técnicas que se utilizan. La número uno es trabajar con los estados del yo. Se analiza cómo funcionan nuestros personajes internos. Los personajes internos, lo hablábamos anteriormente, que es el padre, el adulto y el niño. Y si alguno de estos eh, tiene algún problema, por ejemplo, quitar contaminaciones, ¿a qué se debe? Cuando tu adulto está en medio, de alguna manera poseído por frases del padre, de debes hacer esto o el otro. O emociones del niño, de tengo miedo, de todo, ¿no? El segundo es resolver el diálogo interno. Se usan técnicas como hablar con diferentes partes de ti. Por ejemplo, utilizando sillas para que cada parte se exprese. Otra es detectar y romper los juegos psicológicos, que lo hablábamos anteriormente. Primero hay que darse cuenta de cada uno de estos juegos. Sin querer, esos juegos emocionales repetitivos siempre están de alguna manera obligando, ¿no? Eh, hacer, hacerlo una y otra vez. Bueno, y estos son algunos pasos para darse cuenta, ¿no? de estos juegos que tenemos a veces, ¿no? Y para salir de ellos. Por ejemplo, el ver qué juego estás jugando y con quién lo estás jugando. Y reconocer qué rol estás tomando en ese juego. Si es el rol de la víctima, el rol del salvador o el perseguidor. Y descubrir qué mitos o creencias todavía se siguen repitiendo. Por ejemplo, solo me quieren si tan solo sufro, ¿no? Porque de alguna manera a veces así pensamos. Cambiar la forma de relacionarse con los demás, dejar de buscar caricias negativas y aprender a pedir cosas de formas sanas. El punto número 3 es trabajar con los guiones de tu vida. Aquí se explora tu historia para entender qué mensajes te dieron desde pequeño tus padres o los adultos cercanos con los que tú creciste, que marcaron de alguna manera tu vida, tu mundo. Hay tres tipos de mensajes, que son el mandato, impulsores, permisos. Los mandatos, lo que tienes que hacer o no hacer, ¿sí? Como no sientas, no fracases. Y los impulsores es cómo debes de actuar. Sé perfecto, complace a todos. Lo de los permisos, mensajes sanos que te liberen. Puedes equivocarte, puedes pedir ayuda, etc. Cuando vemos cómo estos mensajes nos afectan, podemos reemplazarlos eh, porque de alguna manera vemos cómo nos afecta. Y esto es con ayuda del terapeuta a través de poner metas concretas de lo que se quiere llegar. Bueno, ¿y cómo es el proceso de cambio? Bueno, el cambio se da por etapas. La primera etapa es control social, la segunda es alivio de los síntomas, el tercero es curar con apoyo y el cuarto es cura todo del guión. El primero, que es control social, es cambias lo que más choca con tu entorno. El segundo, que es el alivio de los síntomas, te mantienes de alguna manera fuera del guión mientras el terapeuta está cerca. Y el cuarto, que es cura todo lo del guión,
tu adulto toma el control, te cuidas tú solito y tomas decisiones más libres y conscientes. Y bueno, pues este ha sido el tema del análisis transaccional. Muchas gracias por su atención.